Bienvenidos a Agenda de Muel TV, muy buenas tardes. Estamos abriendo una semana bien noticiosa en cuanto a que finalmente se produjo el esperadísimo cambio de gabinete la semana pasada. Muchísimas repercusiones en estos últimos días y bueno, en qué pie queda el gobierno, cuáles son los principales desafíos, qué pasa con la agenda legislativa. Recordemos que también se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria. Estaremos conversando de esto junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, yo por acá bien, gracias. Han pasado muchísimas cosas y probablemente de las más llamativas son las heridas que dejó el cambio de gabinete. ¿Qué le parece esa dimensión que es la que se ha estado discutiendo en los últimos días? No sé, yo creo que de verdad el tema de las heridas y los resentimientos es lo menor del cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que lo central del cambio de gabinete, desde mi punto de vista, es que el presidente había definido hacer un cambio de gabinete para darle una mejor gestión a su gobierno, además de reequilibrar el poder dentro de la coalición. Pero un reequilibrio que tenía que ver con eso, con darle experiencia, darle conocimiento del Estado y focalizarse en el tema de una mejor gestión, que evidentemente es algo que lo está afectando y que además es una demanda de la ciudadanía, que quiere ver al gobierno desplegado, gestionando, consiguiendo logros, ¿ah? Consiguiendo, materializando logros muy concretos. Y en ese sentido creo que el presidente actuó en razón de eso, más allá de que efectivamente entre las sillas que aparecían y desaparecían, bueno, ya estamos acostumbrados a ciertas desprolijidades, pero creo que en lo de fondo el presidente actuó de acuerdo a lo que había planificado para este segundo año. ¿Cuánto de cambio hay realmente? ¿Que hay un giro porque había muchas caras largas, más allá de la herida, pero por ejemplo, no sé, Francisco Vidal hacía con dolor en realidad, porque ellos y él, me imagino que mucha gente más pensaba en algo un poquito más profundo, o el ministerio un poco, salvo Cancillería, más relevante, o algo que marcara un giro un poco más notado, menos aguado. No, yo creo que lo más profundo es el cambio a nivel de subsecretaría, que tienen un rol muy importante en términos de la gestión del gobierno, el conocimiento del Estado, ahí está el rol administrativo. Yo creo que eso es, de alguna manera, es el primer piso del gobierno lo que cambió y lo que está, de alguna manera, creo yo, en espera eventualmente en términos de producir un nuevo cambio es el comité o el equipo político, el equipo económico, que evidentemente no se tocó. Muchas veces se habla de que un cambio de gabinete como tal toca al equipo político, el equipo económico y los otros son ajustes de gabinete. Yo creo que aquí hubo un ajuste, pero un ajuste fuerte porque tocó muchas subsecretarías. Evidentemente, la elección que tengamos el 7 de mayo no va a ser una elección que deje indiferente al gobierno y dependiendo de sus resultados es posible que se produzca un ajuste ahí de tipo político, pero por lo corto, creo yo que el presidente optó por darle una sustentabilidad a su nuevo relato de tener más foco en la gestión y dejar en barbecho en la espera de los resultados de la próxima elección el eventual cambio en los equipos políticos. Bueno, en los equipos políticos y económicos están los mejor evaluados por la ciudadanía, justamente. Además, el punto en esto, Bárbara, creo yo, tiene que ver con hasta dónde hay una cierta tensión posible en el equipo político, que se ha descrito bastante, y cómo esa tensión, asumamos que existe, si es que, o que existiera, que tiene que ver con el equipo político más de apruebo dignidad versus el socialismo democrático, esa tensión pudiera tener un efecto o un impacto en la dificultad de producir el giro que está queriendo producir el presidente. En la medida que esas dificultades o tensiones se hayan, no sé, limado de alguna manera, se hayan trabajado, esos conflictos potenciales se hayan acotado, bueno, es posible que el presidente haya decidido que este era el mejor equipo para acompañarlo durante los próximos meses al menos, y efectivamente son los mejores evaluados. Particularmente el ministro Marcel, la ministra Toá, Camila Vallejo, dentro del contexto general también está bien evaluada y Ana Libre también. Entonces, aquí no hay un problema necesariamente de opinión pública, más bien un problema sistémico, si se quiere, o de relacionamiento dentro del gobierno, que el presidente ha preferido o ordenar o aplicar su liderazgo para hacerlo, suavizarlo, o bien esperar a que vengan las próximas elecciones. Yo insisto, lo que hay acá de fondo desde el gobierno es una búsqueda de una mejor gestión, porque el gobierno entiende que gestionando, consiguiendo logros, impulsando la agenda del gobierno, el gobierno recibe una mejor evaluación de la ciudadanía y eso le permite estar más empoderado en general. Pero aún así, más allá que no sea lo más importante, hay heridos y están, y de hecho, mirando qué van a hacer. El Partido Liberal, el más perjudicado para, a juicio de ellos, de todos, optó por el gobierno, se la jugó,
dejó de lado a sus compañeros de coalición y se quedó con ellos en la lista para los consejeros. Bueno, y el resultado, dicen ellos, al final, no solo no los benefició, que quizás no se esperaba, pero sí lo perjudicó, salió su único ministro. Y el Partido Radical también está resentido. Sí, bueno, el presidente dijo, fue muy claro en decir algo que, que parece siempre un sentido común, pero parece que lo aplicó, que esto no era un cambio para favorecer a los partidos políticos. Ya, pero Evidentemente, independiente de siempre, eso, independiente sí, de la declaración, porque obviamente el presidente él va a decir eso, pero igual hay un trasfondo ahí y se le saca al único ministro que tenían. no, sí, evidentemente todo cambio, todo ajuste requiere que entren nuevas fuerzas, y aquí lo que ha entrado con más fuerza es el socialismo democrático, y particularmente el PPD y el PS, es decir, la ex concertación, la ex nueva mayoría, como queramos llamarlo, el Partido Liberal, un partido menor y que está pagando los costos del ajuste, evidentemente que está pagando los costos del ajuste. Ahora, todo esto, Bárbara, también siempre son pataletas, son lloriqueos y son gritos que también tienen que ver con conseguir otras cosas. No nos olvidemos que aquí queda mucho poder por repartir y por lo tanto es la búsqueda natural de las compensaciones que esto siempre produce. Entonces, genera ruido, inevitablemente irá a generar ruido, pero si tú lo tomas en términos políticos, es mucho más relevante que no haya generado ruido en la coalición que hoy día tiene mucha fuerza, y los partidos en el PS y en el PPD, y tampoco gran ruido en el Frente Amplio y en la Prueba de Dignidad. Entonces, se optó porque el ruido o la crujidera se produjera en aquellos que están más debilitados, ya se verá cómo van a ser compensados. ¿Qué le pareció la entrevista del ministro de Obras Públicas saliente? Llamó la atención a muchos porque no es tradicional que alguien que venga recién saliendo de una entrevista y en ese tono. No, yo lo que leí de la entrevista, leí a alguien que está dolido, a pesar de que dice que nada es personal, que está molesto y que se vio de alguna manera sorprendido por el cambio. Ahora, esa Claro, sorpresa casi respecto todos al... los que salen deben salir dolidos, igual que él, pero el No, punto es que sin no duda, se, yo creo que normalmente no dan entrevistas. desde mi punto de vista, una entrevista inadecuada, inapropiada, que no correspondía en el momento, porque es un golpe al gobierno, evidentemente que le causa un daño, por mucho que hayan palabras de buena crianza, decir que su salida se concretó a la 1 de la tarde, cuando el cambio de gabinete estaba pensado para las 11 de la mañana, evidentemente que lo que refuerza es algo que está instalado en la opinión pública, que es un gobierno desprolijo, que improvisa mucho y que por lo tanto esto suma de alguna manera a la idea de este gobierno, que, bueno, como dijimos, que es de prolijo e improvisador, pero por lo mismo es una entrevista inapropiada, y yo creo que una cosa es que el ministro se haya visto sorprendido, pero otra cosa es que efectivamente se venía hablando de problemas en obras públicas hace mucho tiempo y se venía insistiendo en que el cambio de gabinete posiblemente iba a tocar al ministro, porque habían temas de ejecución presupuestaria que son muy visibles en términos de la agenda de realizaciones del gobierno. Ahora, el ministro se desplegó muy bien durante los incendios y yo creo que el tema de los incendios en el verano produjo una suerte de veranito en San Juan en el gobierno, que fue un verano bien tibio y grato, porque subió varios puntos en las encuestas y tuvo mucho que ver con eso, con la militarización de la frontera, con algunas noticias positivas en economía, pero mucho con el despliegue del gobierno y con la capacidad que mostró de gestionar una crisis que la ciudadanía hubiera esperado que fuera mal gestionada, porque de este gobierno se esperaba poco en gestión. Y el ministro fue alguien relevante en eso, y creo que se pasó algunas películas sobre que eso podía salvarlo, y a lo mejor estuvo a punto de salvarse. Y en estas cosas siempre pasan, se mueven las aguas, pero insisto, había que producir un quiebre, alguna crujidera iba a quedar, porque había que darle más poder al Partido Socialista y al PPD, y en esto los más debilitados fueron los partidos menores fueron los que más afectados. ¿Qué le parece? Ahora hablemos ya en profundidad lo que implica esta irrupción de la ex concertación. De hecho, hay una carta en el Mercurio que llamó la atención hace unos días que preguntaba si ya era hora de que el gobierno reconozca que los 30 años van a pasar a ser 34. Bueno, en esto se juega mucho de ironía y hay muchas cuentas por saldar, cuentas pendientes entre el mundo de la exconcertación y el mundo de la dignidad, pero yo creo que acá el peso de la prueba hoy día está ya no solo en el Frente Amplio ni en la prueba de dignidad, sino que ya está el peso de la prueba de la gestión del gobierno efectivamente en una coalición más grande, más amplia, y donde el poder está bastante bien distribuido. El juicio, al final del día, respecto a este gobierno, claro, va a ser un juicio importante a la nueva generación que había ofrecido
digamos que un marco distinto a lo que de gobierno, muy cuestionador de lo que se había hecho en los últimos 30 años, y que muchas de esas tesis probablemente se van a caer porque se toparon con una sociedad que no quiere refundación, que quiere evidentemente que hayan un mejor tejido social, que hayan más igualdades, que hayan más derechos, pero no quiere una refundación, y eso de alguna manera mató ese relato. Pero quedando 3 años de gobierno, estando hoy día el socialismo democrático, como se denomina hoy día, absolutamente en el corazón del gobierno y de la gestión del gobierno, con todos los movimientos que hubo a nivel de subsecretaría, el juicio final va a ser respecto de una coalición más amplia y no solo del Frente Amplio. Y eso creo que es bueno, creo que es bueno. Genera molestia en el gobierno el hecho de que en una entrevista ayer muy extensa en el Mercurio, Carlos Peña haya señalado que la que está gobernando es Carolina Toá, la ministra del Interior. ¿Te comparte eso? La No, yo molestia no, y si ella está gobernando realmente. no, yo entiendo la molestia, evidentemente, la piel está sensible en estos tiempos, pero no comparto el juicio del rector Peña. Lo que vemos acá es que ciertas ideas matrices de lo que en algún minuto se denominó concertación, después nueva mayoría, tienen hoy día más fuerza y una impronta más relevante en el gobierno, y además gente o personas públicas como Carolina Toá, como Mario Marcel, como Ana Uriarte, como decíamos, que hoy día llevan con fuerza las riendas del gobierno. Pero no nos olvidemos de algo, pese a la juventud, a la improvisación e incluso a la falta de preparación para gobernar que tuvo o que tiene el presidente Boric, porque, entre paréntesis, es evidente que el gobierno le tocó gobernar sin haberse preparado, porque fue un cúmulo de casualidades lo que lo llevaron al gobierno. Pese a todo eso, es el presidente Boric el que tiene que romper con parte de sus expectativas originales, es decir, el presidente o el gobierno que le hubiera gustado hacer, para hacerse cargo del gobierno que tiene que hacer. Y es él el que el día uno nombra a Marcel, es él el que nombra a la ministra Toá, es él el que nombra a la ministra Ana Uriarte, y por lo tanto, independientemente de quién lleve hoy día o tenga más fuerza dentro del gobierno, es el presidente Boric el que, a través de su liderazgo, ha tenido que hacerlo, haya querido o no, pero lo ha hecho. Si finalmente eso es el dato de la causa, ha nombrado a los ministros, y por lo tanto no es Carolina Toá la que está gobernando, el presidente Boric, que ha empoderado a Carolina Toá. O sea, son decisiones duras, pero que también podrían no haberlas tomado, con lo que implique, por supuesto, eso, pero finalmente él es el que decidió. Exactamente, por eso digo que la ironía va un poquito más allá de lo aconsejable, si se quiere, y se entiende la molestia del gobierno, porque creo que la que está empoderada es Carolina Toá, pero quien la ha empoderado a ella es el presidente Boric, y de eso no hay ninguna duda, con el dolor que le puede haber significado en algún minuto, pero bueno, el dolor finalmente importa poco cuando uno está gobernando. Lo importante, como siempre se dice en estos casos, es que de la ética de la convicción hay que pasar a la ética de la responsabilidad, y en el gobierno creo que el presidente lo está haciendo. Le cuesta al presidente dar estos giros. Avanza uno y retrocede un poco, no nos olvidemos de la mesa de seguridad y los indultos, ha habido mucho de esto, el asumir el triunfo de la opción rechazo o la pérdida del apruebo, y después insistir que, bueno, que el pueblo no nos entendió, que las fake news y las mentiras de alguna manera son la causa central de la derrota, pero al final del día, sumando y restando, el presidente avanza hacia una versión más amplia de su coalición, inevitablemente, y ampliar la base de la coalición. A propósito de la ministra Toá, ella manifestó que había sido víctima de un bullying político transversal de todos los sectores, la ex ministra canciller Urrejola. ¿Usted comparte que hubo ese bullying contra ella? No, 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 ahí yo no tengo elementos de juicio para sostener lo que sí o que no. Lo que es evidente es que la ministra Urrejola tenía un currículum importante, tenía todas las condiciones para ser canciller, pero los hechos, lo que pasó es que la política exterior, por distintas causas, se vio afectada, y, entre otras causas, mucho tuvo que ver con un mal manejo político interno de Cancillería, y eso afectó también las relaciones o la política exterior. Ahora, si eso es el producto de un bullying o de una crítica, bueno, evidentemente que eso no se va a saber, pero el hecho es que el gobierno decidió cambiar a la ministra. Por lo tanto, más allá si fue por bullying o fue por otras razones, el gobierno enjuicia que la ministra no estaba teniendo hoy día las competencias para ejercer bien el cargo, y la cambió. O sea, objetivamente hubo muchos problemas en Cancillería, independiente si eran culpa de ella o no, o del Exactamente, subsecretario, pero no es que se exactamente. inventaba algo para poder atacarla.
Claro, desde esa perspectiva creo que es un error del gobierno insistir en tratar de defender una ministra que ya defenestró. O sea, si la ministra ya no es ministra y está afuera, porque al insistir en esta idea del bullying o de las críticas cruzadas, lo que hace es instalar una duda sobre el equipo político del gobierno, sobre el equipo de Cancillería, porque no sería ella la única responsable. Y normalmente los ministros, por eso que conversábamos sobre el error del ex ministro García de su entrevista. Los ministros son fusibles y son los que asumen los costos de los errores personales, de los errores de sus equipos o incluso los errores del propio presidente, porque los ministros son los fusibles que tienen que hacer que la energía no le llegue al presidente para que no lo queme a él y se quemen ellos primero. Ahora, bueno, por otro lado, en medio de críticas, una cosa que sí fue muy celebrada fue el cambio estructural que hicieron en Cancillería, porque acá ya no es solo la cabeza, sino que prácticamente todo, y eso lo vamos a ver reflejado también en los equipos intermedios. Nuevo ministro, nuevos subsecretarios, y todos muy celebrados en general. Sí, pues, bueno, lo que pasa finalmente en muchas de estas cosas, Bárbara, que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? A veces no tiene que ver con las competencias que uno u otro pueda tener o las capacidades que puedan tener, sino la capacidad que tienen de trabajar en equipo y de hacer del trabajo colectivo algo fructífero para el equipo en general. Entonces, Pero es cuando, que aquí había otro punto, que además había una visión totalmente opuesta bueno, entre la persona, el subsecretario Humada tenía la visión del Frente Amplio, del gobierno antes de ganar, que ya es muy distinta a lo que han implementado hasta ahora. sin duda, ¿no? El subsecretario tenía una visión anti tratados comerciales, por decirlo en términos gruesos, y el gobierno finalmente ha terminado firmando tratados comerciales y apostando por los tratados comerciales. Pero también te demuestra que si el problema hubiera sido la contradicción o las tensiones entre la ministra y el subsecretario, hubieran sacado al subsecretario. Aquí salieron todos. Lo que hay detrás de eso es un juicio respecto de las competencias, digamos, no técnicas, sino que relacionales para liderar un ministerio. Y lo que supone la llegada de Alberto Van Claveren es alguien que tiene un liderazgo y una ascendencia respecto de quienes sean sus subsecretarios, que le va a permitir liderar bien el ministerio y componer, ¿verdad?, el orden dentro y orientar una única política del gobierno en materia de relaciones internacionales, que era lo que no estaba pasando. Varios de los incidentes, o algunos de los incidentes que hubo con Cancillería, también tenían que ver con que el presidente Gabriel Boric tomaba decisiones sin consultar o ni siquiera sin avisarle a la ministra. Cuando vimos el incidente con Israel, el canciller que no le recibieron las credenciales por nombrar uno, es difícil pensar que algo así pueda ocurrir ahora con el nuevo ministro. Uno lo ve y pareciera que es como un nuevo ministro Marcel, pero en las relaciones exteriores, en cuanto a que tiene tanto prestigio, es alguien tan relevante en su ámbito que pareciera que el gobierno se alinea con él. No, evidentemente le va a costar mucho más. Bueno, parte de lo que conversábamos al principio, Bárbara, de este presidente que avanza dos pasos y después te retrocede uno, se vio también en el tema de Cancillería, porque muchos de los conflictos que hubo en Cancillería fueron gustitos personales, si se quiere, del presidente, que terminaron contradiciendo a la ministra, y eso lo afectó. Ahora, sin duda, la ministra entró en el equipo original del presidente, fue llamada por el presidente en un momento donde el presidente está absolutamente empoderado, él de alguna manera le planteó sus desafíos y la hizo cargo de los propios desafíos y la posición era mucho más asimétrica entre unos y otros. No nos olvidemos el día que el presidente nombró a su gabinete, que dijo que la ministra podía quedarse de vacaciones, que no tenía que venir a asumir el cargo porque su gobierno quería que todos pudieran tener una vida lo más normal y con responsabilidad entre la familia y el trabajo. Algo bien utópico, si se quiere, dado los cargos en los que estamos, pero así partió. Hoy día el nivel o la relación del presidente con el nuevo ministro, con el nuevo canciller, es una relación mucho más simétrica donde el canciller no viene del círculo íntimo ni cercano, ni fue necesariamente elegido solo por el presidente. Aquí evidentemente hubo una necesidad de poner a alguien con experiencia y evidentemente esas relaciones más simétricas van a hacer que haya menos contradicción y que el presidente no se pueda meter tan directamente o contradecir brutalmente de pronto las opiniones del canciller. O sea, tienen prestigio que cuidar también. Y si uno mira el caso del Evidentemente, ministro Marcel, no lo ha pasado a llevar en ningún momento. Más evidentemente, allá de lo que discutan evidentemente. ellos en privado, por supuesto, uno solo ve lo que pasa hacia afuera. Vámonos a otro tema. Pero Encuesta Canel. ese punto es interesante porque para cerrarlo, el hecho que el presidente nombre a alguien al que no le puede enmendar la plana tan fácilmente, porque evidentemente se produciría un conflicto mayor, te habla también bien del presidente en el sentido de
hacer sus renuncias. ¿Ves? O sea, es muy evidente, lo fue cuando nombró a Marcel, me imagino que ahora también, y lo mismo quizá Carolina Toá, aunque el caso de los indultos, desde afuera se vio muy complejo porque ahí sí de alguna manera pasó por encima de ella. Sin duda, se vio muy Alguna herida, complejo. alguna rayita debe haber quedado en eso. Quedó una rayita y creo que Carolina Toá ha logrado sacarse esa rayita y reempoderarse también, pero evidentemente que ella fue prácticamente anunciada o se enteró por la prensa, si se quiere, de los indultos. Evidentemente que fue algo que la dejó bastante choqueada y se notaba en sus propias declaraciones del momento. Claro, sobre todo después de tener que defender algo que por supuesto ella no compartía o ni siquiera se había enterado. Pero Exacto. vamos al primer año, porque eso también ocurrió en los últimos días. Un año de gobierno, las evaluaciones que muestra hoy CADEM muestran un balance no tan bueno. 70% de las personas encuestadas dice que el presidente no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él. Y la evaluación, cerca de un 35% también bastante baja. Esta es la peor evaluación que ha tenido los últimos gobiernos en su primer año. Sí, sí, nosotros también desde Criteria hicimos un análisis al respecto y en general tiene bastantes coincidencias. Em, a ver, yo partiría de lo siguiente. Al final de los 4 años, desde el primer gobierno del presidente Piñera, todos los gobiernos han gobernado con más desaprobación que aprobación. O sea, que este gobierno parta con más desaprobación en su primer año, incluso puede ser esperable en la deriva crítica que ha tenido la opinión pública respecto de los gobiernos. Eso como primer tema. Ahora, evidentemente, este gobierno la ha tenido muy compleja y también se la ha complicado a sí mismo. Ahora, además de eso, en el gobierno hoy día, o sobre el gobierno caen expectativas de muy diversa índole que la sociedad ha depositado en el presidente y en el gobierno y de las cuales es muy difícil hacerse cargos de todas. Porque pasó que este gobierno vino a hacerse cargo de las tensiones del estallido social, que hablaban de una sociedad que requería más niveles de igualdad, más niveles de seguridad, más niveles de dignidad, si se quiere, que lo concreto suponía reformas de pensiones, reformas de salud, reformas educacionales que hicieran que la mochila de la sociedad fuera un poquito más liviana. Y en paralelo al tiempo, cayó con fuerza una agenda de seguridad por la crisis pandémica, por la crisis migratoria, por la crisis económica, y eso instaló un país muy, muy, pero muy complejo de gobernar, donde a las demandas del estallido se le sobrepusieron las demandas también de materia de seguridad y economía y de orden público, que son las más visibles, las más evidentes, porque te condicionan todo tu actuar cotidiano. Entonces, la mirada sobre el gobierno es una mirada, o si se quiere, una demanda o una expectativa muy amplia que pide gestión en todos estos ámbitos. Y durante el primer año al gobierno le ha costado, primero, entender cuál es la prioridad y segundo, hacerse cargo profundamente de estas prioridades y de la gestión de esas prioridades. No nos olvidemos que durante el primer año el gobierno pasó prácticamente un semestre pendiente de una elección, por tanto la mitad del año, y desconcentrado o poco enfocado en aquellas cosas que se habían tornado prioritarias para la sociedad. Es que puede que ahí también hay uno de los errores más relevantes que se destacan, es de concentrarse excesivamente o ligar el gobierno y el futuro del gobierno tanto, por un lado, al resultado del plebiscito, apostando que sí o sí ganaba la prueba, y después apostando que el programa se va a cumplir todo en base a la reforma tributaria, que más encima fue rechazada en su día de legislar. Entonces es como que están poniendo todas las fichas en dos cosas que han fracasado. A ver, yo creo que lo más evidente fue, y el error más claro, ¿verdad? Que hoy día no hay duda en eso, fue haberse abrazado al proceso constituyente y sobre todo haberse abrazado la opción apruebo. El plebiscito también terminó siendo un juicio respecto al gobierno, además de los temas constitucionales y de la convención. Y eso ralentizó al gobierno, lo desenfocó, lo hizo ser muy lento en tomar en cuenta el cambio de escenario en el que estábamos en la sociedad. Insisto, no era que hubieran desaparecido las demandas propias del estallido, era que se le habían superpuesto otras que había que hacerse cargo de manera urgente. Eso afectó muchísimo al gobierno durante su primer año y después además quedó herido en un ala muy fuertemente cuando perdió el plebiscito. El gobierno gira, el presidente entiende el cambio, le cuesta, lo conversamos, le cuesta asumirlo, entender las razones de la derrota, pero hace un giro importante y eso le permite de alguna manera volver a asomar la nariz. Y cuando estaba asomando la nariz,
sale con esta idea de una reforma tributaria, se la juega por una reforma tributaria, que también lee o intenta leer como algo medular respecto de lo que viene hacia adelante en el gobierno. Y se topa en las narices con una derrota muy, muy fuerte en el Parlamento, que el gobierno tiene que lamérsela muy rápidamente, olvidarse muy rápidamente de esa herida, empezar a ver otras fórmulas, pero en lo concreto tomar el sartén de las cosas que son urgentes para los ciudadanos y poner ahí toda su expectativa y su foco en gestión. Por lo tanto, si el gobierno se queda pegado lamiéndose estas heridas de la reforma o frustrado porque no le resultó e intentando una, dos y tres veces, e incluso es más, intentando articular un relato en torno a que mientras no se apruebe esta reforma es imposible seguir gobernando, para decirlo en términos gruesos, el gobierno va a quedar atrapado. Y yo creo que el gobierno lo ha entendido, porque no puede seguir atrapado en eso. Ahora, respecto de Vimos por ese qué fracasó, giro, o sea, ¿ah? vimos ese giro después de las declaraciones de varios ministros, en realidad que fueron muy duras contra la oposición. En las últimas horas hemos visto un giro bastante fuerte en cuanto a que van a presentar otro proyecto, van a conversar mucho más ahora, van a considerar lo que les digan, que es muy distinto cómo reaccionaron apenas se rechazó, en medio de la frustración y el dolor. Dentro de los errores que se cometieron, que cometió el gobierno en la reforma tributaria, además del tema del conteo de los votos o del aseguramiento de los votos, que dicho sea paso, es un tema muy complejo porque esta lógica del pirquineo, por la fragmentación que tenemos, es decir, esta lógica de ir a buscar a cada uno de los parlamentarios para pedirle, por favor, apruébeme esta reforma y yo a cambio le voy a dar esto, es una lógica muy, pero muy perversa y ojalá que el proceso constituyente en el que estamos ahora entienda que tiene que hacer giro en el sistema político y en el sistema electoral porque la fragmentación empuja esto. Pero además de ese error, el gobierno que fue no contar bien los votos y el contexto del pirquineo que es tan complejo, el gobierno no le dio un relato a la reforma tributaria previamente, un relato que hiciera sentido en la sociedad, que permitiera construir fuerza y opinión pública en torno a la favorabilidad de la reforma tributaria. El costo de rechazarla finalmente fue bastante bajo, o hasta ahora ha sido bastante bajo, porque la reforma tributaria nunca ganó peso dentro de la opinión pública, nunca fue relevante, nunca se movió del último lugar en la tabla de la importancia que la sociedad tenía, porque nunca hubo un relato. Y lo que vimos después es que parece ser que quienes empujaban un relato, no sé si bueno o malo, le quisieron cobrar las cuentas al gobierno y le dijeron, bueno, ustedes vieron, aquí el problema es que no hicimos un relato contra los empresarios, contra no sé, los lobistas, los asesores, etcétera. Creo que ese es un error, porque si ese relato querían instalarlo, no sé si de esa forma o de otra, era antes, no después. Después, la lógica tiene que ver con la búsqueda de los acuerdos, la búsqueda de los consensos. Pero insisto, aunque esa sea la actitud y la disposición del gobierno, no puede ser la carta de navegación del gobierno, porque el gobierno se va a quedar se puede quedar paralizado con esa carta de navegación, porque además eso no va a pasar hasta después de las elecciones del 7 de mayo, y por lo tanto tiene 2 meses el gobierno que tiene que recuperar la agenda y traducir a la opinión pública que efectivamente está gobernando y preocupada de las urgencias y las prioridades de las personas. ¿En qué pie está entonces ahora? Porque esto fue reciente, pero antes había fracasado la mesa de seguridad. Están todos esos proyectos dando vueltas, se tienen que aprobar o por lo menos poner en discusión lo antes posible. Van a tener que seguir negociando por la reforma de pensiones porque todos sabíamos, todos esperábamos que sí se aprobaba la idea de legislar la reforma tributaria y la reforma de pensiones estaba más complicada. Entonces, si se rechazó esta, bueno, ¿qué podemos esperar de la otra? No, es un fracaso muy grueso para el gobierno, porque efectivamente lo deja sin agenda en esta materia y tiene que cambiar abruptamente la agenda a una agenda muy, muy, muy de la gestión, de las prioridades, de las urgencias de los ciudadanos, de las urgencias más concretas, no de las urgencias un poquito menos concretas, si se quiere, como el tema de la reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones queda a la cola ahora. Entonces, lo que viene posiblemente es una amplia negociación, un gran acuerdo, ceder muchísimo para buscar ordenar tanto la tributaria como la reforma de pensiones dentro de lo que podemos definir como un gran acuerdo nacional en torno a ambas cosas. Ahora, Y eso, mientras Bárbara, tanto, bueno, y eso, Bárbara, en el camino, además vienen las elecciones de por medio, en el camino va a generar posiblemente tensiones dentro del gobierno y tenemos que ver, y hay que ver, y eso es lo que hay que observar, es hasta dónde el presidente y su liderazgo puede alinear a las dos coaliciones que tiene dentro en torno a hacer una gran renuncia en materia tributaria y una gran renuncia en materia de pensiones, porque evidentemente de lo contrario no tienen ninguna posibilidad de aprobar ni la una ni la otra. Entonces la pregunta es, ¿qué le importa más hoy día al gobierno? ¿Mantener un relato en torno a algo que querrían hacer pero no van a poder hacer en términos tributarios y de pensiones?
o girar el relato articuladamente y decir, bueno, esto es lo que vamos a concretar y a esto vamos a apostar. Y anotarse a el haber hecho una reforma de pensiones y una reforma tributaria y una de pensiones con un gran acuerdo nacional. Pero eso supone mucha renuncia de parte del gobierno y de parte de ciertos sectores del gobierno que podrían verse más motivados, porque eso es lo que vimos también después de la reforma de pensiones, a volver a, de alguna manera, intentar instalar un discurso más incendiario, más polarizante, más tensionante y tensionador con la derecha, con el empresariado y con el mundo político que está en la oposición hoy día. Entonces, ahí es donde el presidente tiene que jugar muy fuertemente su liderazgo y ahí es donde vamos a ver, bueno, efectivamente, cómo las nuevas fuerzas que están hoy día tomándose, no quiero decir tomándose el poder porque suena Tomando un un poco rol más Carlos Peña, relevante. teniendo Podría un ser. rol más relevante y complementario, logran poner esa impronta encima. Vamos a ver cuánto pragmatismo, porque tal como dice usted, independiente de la voluntad, no están los votos. No Muchísimas están los votos. gracias, Cristian, por haber conversado con nosotros. Noticias en desarrollo. Noticia en desarrollo. Muchas gracias, Bárbara, que estén muy, pero muy bien. Chao. Muy bien, se nos hace tan cortito cuando es tan interesante todo lo que está ocurriendo. No alcanzamos a hablar de la oposición, pero lo vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Seguiremos en estos análisis toda la semana aquí en emuel.com.